Y por eso llevamos una iniciativa en la que pedimos una auditoría externa independiente, como dice la ley, por cierto, que nos diga cuál es el estado de todas las vías férreas, que no nos levantemos cada día con cortes de trenes o que se suspende la velocidad, no sabemos muy bien por qué, y una activación inmediata de los planes de choque y de atención a los pasajeros. La registramos la misma semana en la que se produjeron los accidentes mortales y por eso vamos a presentar una enmienda para que también se repruebe y se pida la dimisión de Óscar Puente. Por haber ignorado las alertas, por haber ignorado a las Cortes y por haber deteriorado con sus mentiras la percepción que tienen los españoles y la confianza que tienen en nuestro sistema ferroviario. Y mañana, como todos ustedes saben, también viene a comparecer Pedro Sánchez en esa comparecencia ómnibus en la que ha mezclado los accidentes mortales con sus viajes internacionales, lo cual es profundamente fuera de toda ética y moral. ¿Qué esperamos de la comparecencia de Pedro Sánchez de mañana? Más mentiras, como siempre, más excusas, como siempre, y, en definitiva, esperamos una comparecencia tan patética como irresponsable. Y yo ahora, sin más, me pongo a disposición de todas sus preguntas, porque a mí lo que me corresponde es responder a sus preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría saber, en primer lugar, se ha anunciado para los próximos días una confluencia de partidos como Sumar, Compromís, en la que no estará Podemos. No sé si eso creen que puede augurar una convocatoria de elecciones generales en breve. Y, en segundo lugar, de cara a las negociaciones que se abren ahora en Aragón, entiendo que con Vox, de Jorge Azcón, no sé si prevén que el precio que pueda cobrar de alguna manera la formación de Santiago Abascal sea similar al de Extremadura, es decir, si cuentan con que van a tener que incluir esta formación en los gobiernos autonómicos. Gracias. Sí, sobre el anuncio de la nueva confluencia. Dicen que quieren refundar lo que refundaron y fundaron hace 3 años. Hace 3 años, Pedro Sánchez traicionó a su socio de gobierno, que era Podemos, e instó a que se creara una plataforma con Sumar y sus confluencias y Yolanda Díaz. Y ahora parece que Pedro Sánchez está auspiciando una nueva plataforma que lleve a Gabriel Rufián para dejar tirada a Yolanda Díaz. Es el mismo modus operandi. Habida cuenta que el señor Rufián está últimamente más de portavoz socialista que de portavoz de Esquerra, y me limito a lo que dice Esquerra y a lo que dice Rufián, que no suele ser coherente últimamente. Claro, la señora Yolanda Díaz y todos estos socios dicen que van a hacer una nueva refundación. Hombre, yo creo, ya les doy un nombre, se podría llamar Supervivientes. Y luego tenemos al señor Rufián, que ha anunciado que iba a hacer una gira y antes de que la empiece ya le han dicho con los que iba a negociar que no. Este era el mirlo blanco que la progresía del país ponía como el mirlo de la izquierda, ¿no? Pues en mi tierra dirían que el mirlo ha quedado como cagancho en Almagro, porque antes de salir ya le han dicho que no. Incluyendo su partido. Incluyendo su partido. ¿Eso quiere decir que va a haber elecciones? Bueno, el otro día dijeron algo desde Chunta que me pareció muy importante, que es que han tenido un buen resultado porque se han alejado de Pedro Sánchez. A lo mejor empiezan a replantearse muchas cuestiones los socios de Pedro Sánchez viendo que el barco del PSOE se hunde estratosféricamente. Fíjense que el candidato en Extremadura tuvo mejor resultado que la ministra portavoz. Es decir, el que le había regalado un puesto al hermano de Sánchez sacó mejor resultado que la ministra portavoz de Sánchez. Entonces, viendo la deriva que lleva el PSOE, a lo mejor están empezando a replantearse sus cosas, ¿no? Con respecto a las negociaciones en Vox, no sé lo que va a pedir Vox. Nosotros tenemos muy claro lo que han votado los aragoneses y lo que se ha votado en Extremadura. No quieren gobiernos de izquierdas. Quieren que los gobiernos estén liderados por el Partido Popular y es evidente que le han dado un papel importante a Vox, que se ha convertido en tercera fuerza política hasta el punto de que el PSOE pelea más por ser segunda fuerza con Vox que primera con el Partido Popular. Y, por lo tanto, yo creo que hay que leer efectivamente el resultado de las elecciones, ¿no? Y, por tanto, en el Partido Popular tenemos claro que nos presentamos a las elecciones para gobernar y cambiar la vida de las personas. Me resultaría curioso creer que hay algún partido que se presenta no para gobernar, sino simplemente para atacar a alguien. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan esas negociaciones. Portavoz, buenos días. Habla de esas negociaciones con Vox. Hoy se habla mucho también de si el Partido Popular se está replanteando su relación con Vox, ya no solo en las comunidades autónomas, sino a nivel nacional.
a nivel autonómico han gobernado juntos, entiendo que podrían volver a hacerlo si llegan a un acuerdo. A nivel nacional, en caso de que fuese necesario Vox para un gobierno de Feijóo, ¿estarían dispuestos a tener a Santiago Abascal de vicepresidente? Y segunda pregunta, la última petición del juez Peinado. Quiere saber todos los viajes de Begoña Gómez al extranjero, también de su asesora o ex asesora, a países como República Dominicana. ¿Qué le parece? Sí. El Partido Popular quiere tener gobiernos con mayorías, a ser posible con mayorías absolutas. No conozco a ningún partido que no se presente con la intención de tener una mayoría absoluta. Vox quiere poder implementar lo que ellos dicen con mayoría, el PSOE también y el Partido Popular también. Es legítimo que todos los partidos queramos tener mayorías. Ahora bien, cuando los ciudadanos hablan, no puedes confundir tus deseos con lo que te piden los ciudadanos. Y es evidente que los ciudadanos han dicho dos cosas. Uno, en Extremadura y en Aragón, han dicho dos cosas. Uno, no tenemos mayorías absolutas y no queremos gobiernos de izquierdas. Esos son los dos mensajes claros que han dejado. Y además han dado un buen rapapolvo al Partido Socialista. Es decir, los candidatos de Sánchez han sido profundamente castigados. Leía hoy otra noticia también de diciembre que decía que Pedro Sánchez iba a echar a las espaldas la campaña de Aragón para tener un buen resultado. Pues el resultado ha sido demoledor, ¿no? Entonces, el Partido Popular no es que se replantee, el Partido Popular, ante las convocatorias electorales y lo que dicen los ciudadanos, lee el resultado y, conforme a eso, trata de gestionar los resultados, ¿no? Que es lo que haría cualquier partido. Fíjese, yo he escuchado estos días que es que el Partido Popular, claro, que es que ha fracasado porque depende de Vox. Claro, cuando Pedro Sánchez convoca un adelanto electoral anticipado, pierde las elecciones, pero tiene que depender de 10 partidos, no, chico, ahí es que Sánchez es un estadista. Ahí Sánchez es un estadista. Tiene que montar una ley de amnistía, tiene que coger a Bildu y meterle como socio, pero ahí es un estadista. Ahora, cuando el PP convoca, gana las elecciones, pierde un punto. Oiga, que estábamos gobernando, que el gobierno también erosiona. Perdemos un punto, le sacamos 10 al PSOE, doblamos a Vox, pero es que el PP, claro, yo creo que hay que ser un poco serio. Y luego, con respecto al juez Peinado, mire, yo no comento los autos ni lo que hace el juez Peinado como no comento lo que hace la jueza de la Dana. Es decir, no comento habitualmente las cuestiones que hacen los jueces. Me limito a decir que se les deje investigar y que lleguen a las conclusiones que tengan que llegar. Y hay suficientes elementos procesales para que todo el mundo tenga garantizados sus derechos. Y, por lo tanto, yo no comento lo que diga el juez Peinado. Buenos días, portavoz. Quería volver un poco a la pregunta que le acaba de hacer mi compañero Raúl. Si el Partido Popular, tal y como ayer, de alguna manera dejó entrever o dejó casi claro, entendía yo, Feijóo está dispuesto a gobernar tanto en las autonomías, ¿no?, en este caso Extremadura y Aragón, y ya veremos si Castilla y León, con Vox, con consejeros de Vox. Y en ese sentido, sí es posible que esos gobiernos de coalición con Vox puedan llevarse también a nivel nacional. Y yo, por otro lado, le quería preguntar también, teniendo en cuenta que Vox se salió ya de los gobiernos que tenía con el Partido Popular, aunque habían llegado a un acuerdo en ese sentido, teniendo en cuenta que los gobiernos del Partido Popular de Extremadura y Aragón no pudieron sacar sus presupuestos porque no obtuvieron el apoyo de Vox. Ayer Feijóo les pidió responsabilidad. Yo le pregunto si Vox es un partido del que ustedes se fían, si es posible fiarse de Vox, si son para ustedes fiables. Gracias. Ya hemos gobernado con Vox en muchas comunidades autónomas. Por cierto, y en esas comunidades autónomas estamos revalidando los gobiernos. Luego los ciudadanos han visto que primero en coalición, pero después en solitario, han revalidado a sus presidentes autonómicos y han premiado la gestión de nuestros presidentes autonómicos. ¿Qué pasará a nivel nacional? Pues vamos a ver, pero yo también le digo, si a nosotros nos dicen que el 23 de julio el PP saca 2 diputados menos, pero Vox saca 5 más y hoy estamos en el gobierno, pues le digo que sí, que yo lo preferiría. Y si prefiero que le suba a Vox o que suba al PSOE, pues prefiero que suba con quien yo puedo sumar, evidentemente. Ahora bien, quien tiene que estar preocupado de la subida de Vox, que por cierto es quien la está alimentando, es el Gobierno de España. Ha hecho toda una estrategia desde Moncloa para que suba Vox y a quien se está comiendo es al PSOE.
Hay muchos municipios en los que ya Vox está por delante del PSOE. Es que al PP ya nadie le está disputando la primera plaza. Es que la disputa está entre el segundo y el tercero. Entonces, oiga, si la teoría del Gobierno es esta, que sigan. Que sigan, por favor, que sigan. ¿Claro? Luego, que Vox se salió de los gobiernos y que si son fiables. Oiga, al gobierno de Sánchez, sus socios, un día sí y un día también le dejan tirado, cuando vuelven a negociar y chantajear, entonces ya le dicen que sí, y nadie le pregunta al gobierno si sus socios son fiables. Quiero decir, es lógico que los gobiernos, cuando hay coaliciones o cuando tiene socios que somos distintos, porque el PP y Vox somos dos partidos distintos, es curioso porque Vox dice que somos como el PSOE y el PSOE dice que somos como Vox, lo cual me lleva a pensar que estamos en el sitio que tenemos que estar. Pero en cualquier caso, es lógico que cuando tú tienes socios o cuando tienes que llegar a acuerdos hay tensiones, es normal, es normal. Y a veces estás en acuerdo y a veces estás en desacuerdo y hay un tira y afloja hasta que se llega a un acuerdo. Y por lo tanto, yo lo que tengo claro es que los ciudadanos en España están hartos de Pedro Sánchez, están hartos de las políticas socialistas y lo están trasladando en las comunidades autónomas permanentemente. No quieren gobiernos de izquierdas, no quieren gobiernos de izquierdas. Y por tanto, aquellas fuerzas políticas que estamos llamadas a cambiar España, no a gestionar lo que deje Pedro Sánchez, que el PP no está aquí para gestionar lo que deje Pedro Sánchez, estamos para cambiar España de arriba abajo. Y las fuerzas políticas a las que los ciudadanos nos dan su voto para cambiar a Pedro Sánchez y transformar España, cometeremos un error imperdonable si no somos capaces de acoger la oportunidad que nos están dando los españoles. La mayoría de españoles confía en la derecha para cambiar España. Y, por tanto, tenemos que aprovechar esa oportunidad y no podemos defraudarles. Creo que se equivocarán aquellas fuerzas políticas que piensen más en el largo plazo que en el corto plazo, porque igual no nos dan otra oportunidad. Bueno, las amistades del Partido Socialista son complejas y extrañas, ¿eh? Fíjese qué ofrenda floral de la que usted me acaba de preguntar que hizo la presidenta del Congreso. Y lo hizo en nombre de todos sin contar con el apoyo de todos, que me parece más irresponsable, ¿no? Esos contactos que tienen con dictaduras, con gente que asesina, de verdad, tienen unas relaciones muy extrañas el Partido Socialista, muy extrañas. Y que no permitan que el Congreso diga si nos parece bien o no que esta señora, en nombre de todos, haga esa ofrenda floral, pues es bueno, pues un ejercicio más de los que nos tiene acostumbrados la mesa con su mayoría de rodillo. Y, por tanto, vamos a ver qué podemos hacer y qué podemos modificar para que nos la acepten a trámite, pero yo creo que el Parlamento se tiene que expresar sobre esta cuestión.